el único sobreviviente de la masacre de 5 campesinos fusilados por adherentes del golpe militar el 17 de septiembre de 1973, visita de nuevo el sitio de la matanza de Cuyipeumo, cerca de Paine, y nos muestra el memorial erigido por él en honor de sus compañeros asesinados por el Escuadrón de la Muerte de esta localidad agrícola. Y esta parte serían donde están nuestros compañeros. Todo esto lo he hecho yo solo. Esas piedras las puse yo con mi esfuerzo. Las pinté, las tallé algunas, le puse las lesas, no tengo muy buena lesa, ¿sí? La hice con mi esfuerzo. Nadie me ha ayudado, eso es lo que digo yo. Aquí en Chile hay recursos para otras cosas, pero era que se hiciera en todas partes. En la parte de Chá, era que también se hiciera esos 16 personas que mataron ahí los milicos. ¿Por qué no se ha hecho un memorial así? Yo hice este memorial con el esfuerzo mío, solo, nadie me ha ayudado. Y esas 4 piedras que están son los finados, que están muertos. Esa es mi piedra que está ahí al frente, y la puse al lado para el momento que yo muera, mis hijos la van a poner también, como decía, junto con ellos. Esta cruz, fabricada por Alejandro Bustos, lleva los nombres de los campesinos ejecutados en Paine: Luis Ramírez, Raúl Lazo, Alejandro Bustos, Carlos Chávez y Orlando Pereira. En 1971, los beneficiarios de la Ley de Reforma Agraria de la zona central de Chile, organizados en cooperativas agrícolas llamadas asentamientos, se esforzaban por disminuir la importación de alimentos básicos. Por otra parte, la creciente desigualdad social en América Latina, después de la Segunda Guerra Mundial, provocaron movimientos sociales y políticos. El triunfo de la Revolución Cubana en el año 1959 desafió el poder económico-político en el continente. La Alianza para el Progreso en el año 1961, la encíclica Madre y Maestra del Papa Juan XXIII, el apoyo a la reforma agraria de la Iglesia Católica Chilena en 1962, con la iniciativa del cardenal Raúl Silva Enríquez, la Ley de Reforma Agraria por el presidente conservador Jorge Alessandri en 1962, la Ley de Reforma Agraria del presidente centrista demócrata cristiano Eduardo Frei Montalva en 1967 y la aplicación de la Reforma Agraria del presidente socialista Salvador Allende en 1970 fueron factores que contribuyeron a mejorar las condiciones socioeconómicas de la mayoría de la población chilena. Los inversionistas extranjeros y el empresariado chileno, afectados por las reformas económicas del gobierno de Salvador Allende, detuvieron la implementación del programa de gobierno mediante la fuerza militar. La intervención extranjera a través de sus agentes facilitaron el golpe militar y permitieron el genocidio de los adherentes al gobierno constitucional de Chile. A sangre y fuego
sacaron sin vida a Salvador Allende del Palacio de Gobierno. Su presidencia duró 2 años y 10 meses. Y así comenzó la represión política de la dictadura militar que se prolongó por 17 años. Le preguntamos a Alejandro Bustos sobre su trabajo en el asentamiento antes del golpe militar. Hacíamos, claro, mejores producciones, hacíamos más plata, era mejor para la pega salíamos, y como lo habían elegido el grupo de los más malos, y salíamos siempre, producíamos más nosotros. Como resultado de la ley de reforma agraria en la zona de Paine, existían muchos asentamientos, agrega Alejandro. En Paine, aquí por lo menos hay sus 30 asentamientos, todo lo que abarca Culeo, Rangue, Chada, Culicín, el Tránsito, Los Morros, toda esta parte es lo que abarca aquí la zona de esta parte de Paine. Le preguntamos a Alejandro sobre los terratenientes más afectados por la ley de reforma agraria en esta zona. Bueno, serían lo que me dice usted, los ricos los que mandaban, esos serían aquí los tagles que tenían, parece que eran como 500 hectáreas, que se les quitó, se les dejaron 60 hectáreas, que eso lo tomó ahí don Gonzalo Tagle, eso quedó con 60 hectáreas que se les dejó una parte a él. Y los otros que fueron aquí, señor Víctor Ugarte también se le quitó, allá en Cachantún, que después se entregó esa parte en Cachantún, caballero Ravena, el Tránsito también, la Aparición, Chada, Culicín. Estas son las partes que puedo decirle, Rangue, Aculeo, todas esas partes ya son menos, que no fueron muy complicadas, porque fueron partes chicas que les tomaron. Claro, esas partes no alcanzaron a tomar. Alejandro nos cuenta sobre el porqué de la represión política fue tan enorme y brutal en Paine. Bueno, yo creo, me imagino que fue por eso, porque fácilmente se les quitaron los fondos. Se les quitaron los fondos. Se les dejó una parte a ellos nomás. Pues entonces, eso fue la represión que hubo contra nosotros. María Cecilia, esposa de Alejandro por más de 41 años, recuerda también los tiempos en el asentamiento antes del golpe militar. Entonces, la gente trabajaba 4 años en comunidad. Todo para todo, en un fondo. Entonces, de ahí se repartían las ganancias a fin de año. Tanto se cosechó, tanto se logró. María Cecilia nos cuenta cómo vivían los trabajadores agrícolas antes de la reforma agraria. Porque antes los campesinos no tenían casa propia. Los campesinos andaban de un fondo a otro. Si ya no servían un fondo, lo echaban y tenía que salir a otro fondo a pedir casa. Y era así, pues andábamos como los gitanos. Pero ese fue el beneficio que nos quedó a nosotros, tener casa propia, tener este sitio y poder, que nadie nos va a mover de acá, pues nunca, o sea, si ya fue ya, pues. Entonces, y poder criar a los chiquillos a donde tuvieran ellos decir, esta es mi casa y aquí no me voy a mover, pues. Le preguntamos a Alejandro cómo los terratenientes, los camioneros y carabineros empezaron la represión en Paine. Esta fue la casa de mis padres. Aquí fue donde fue la primera tortura que recibió mi padre en toda su vida. Fue torturado por carabineros aquí, que era el sargento Rey en esa época, Verdugo, y Filomón Rivera en esa época. Aquí lo botaron a él. De esta parte cayó el suelo y el hermano, el que vivía con ella, con la mamá y el papá aquí a ese lado. Ese día yo no estaba, yo ya me he ido a presentar al retén de carabineros.
y salieron carabineros y civiles hacia afuera. Y ahí ya se fueron y allá me encontraron a mí, que ya me había presentado. Porque si no, yo creo que yo a la vez me he encontrado aquí, a mí me habrían muerto aquí en esta parte junto con mi familia, o sea, lo que querían ellos, desaparecer la familia. Y por el asunto de las parcelas cuando fue la reforma agraria, eso fue todo esto hecho que sucedió aquí en esta parte de Paine. En todos los asentamientos pasó casi lo mismo. Escorial, Chada, Culicín, Rangue, Aculeo, Huelquén, El Tránsito, el 24 de abril, Nuevo Sendero, todas esas partes fueron por la represión. Le preguntamos a Alejandro cómo los terratenientes, los camioneros y carabineros empezaron la represión en Paine. El día 17, en la mañana nosotros como todos los juntamos la familia para celebrar el 18, pero no creímos nunca que iba a venir tan fuerte esta represión. Decidimos matar un vacuno, porque teníamos vacuno y todos los años para esa época nosotros celebrábamos el 18 como todas las personas aquí en Chile celebran la fiesta. Teníamos muerte en lechón como a las 4:30, 5 de la tarde, cuando estábamos en lo mejor ahí ya expresando y toda la cuestión, cuando me llega a mí un comunicado diciendo que tenía que presentarme el retén de Paine. Todos los compañeros del asentamiento, los que trabajamos, como 25 personas más o menos eran del grupo. Y pregunté yo que por qué, porque ahí me dijeron que tenía que presentarme, eso es lo que me han mandado a decir, con un papel escrito ahí, que le había mandado el presidente del asentamiento. Y toda la gente me decía que no fuera porque lo estaban matando a todos. Bueno, dije yo, si me van a matar, que me maten a mí, pero no a toda la familia. Y ya hay un carabinero ahí afuera y me hizo denunciar que el señor carabinero sargento Zafata. Y me hizo denunciar ahí adentro, y ahí luego me recibieron todos los carabineros, sargento Reyes, el Pío Moya, el Claudio Oribón, estaban los Carrascos, los Tagles, hartas personas, carabineros y civiles, camioneros. Y ahí me recibieron en ese instante con puros golpes, culatazos. Y lo que me dijeron que me dijo venir por la segunda parte, me dijo sargento Reyes. Le dije, ¿pero qué segunda parte? Me dijo, ¿y quién te llamó? ¿Que me llamaron? Le dije, yo me llegó un papel, aquí lo traigo. Ahí me llegó un culatazo a mí y al rato despierto, yo ahí estaba con unos dolores en todo el cuerpo. Ya los ojos, no podía abrir los ojos, muy machucado. Entonces me preguntaron ellos, me dijeron, tú, me dijo, ¿a dónde tenéis las armas, el armamento que tienen? Me dijo, las armas que llegaron aquí, llegaron 5.000 armas, ¿a dónde están fundidas? Yo no sé nada, le dije, yo no sé de armas ni una cosa, lo que sé de mi herramienta, le dije, lo que trabajo, horqueta, le dije, rozón, esos son las armas que tengo, y todos somos de eso. Si a vos te denunció tal y tal persona, me dijo. Inventaban ellos para que uno entiende, para que si sabía algo para decir si otro juez, alguna cosa así. Ya, entonces, llegaron y me tiraron, me plantaron unos colatazos más y me dejaron ahí. Me tiraron agua y al rato empecé, hay un frío que sentía, porque más o menos eran como ya como la 1, las 2 de la mañana. Y a esa hora y ahí despierto y me doy cuenta que están ellos ahí comiendo asado en una parrilla grande, tenían asado, y empecé a reconocer las personas, porque ellos no pensaban que yo iba, como que me habían muerto ahí, como lo que me pegaron. Empecé a mirar la gente, a conocer los que habían civiles y carabineros. De ahí enseguida me pescan a mí y me llevan y me plantan al calabozo. Ahí veo que están mis compañeros de trabajo que se han presentado antes, que estaban ahí ellos en mal estado porque se quejaban, le han dado duro también ellos, un brazo quebrado tenía uno. Y está este señor que era
Calderón, que es el vínculo, que era el presidente del sindicato, Manuel Rodríguez. Ahí los conocíamos por voces, nomás, porque estaba todo oscuro, todo mojado, en su hediondo, una cosa. Y conversamos ahí un ratito, y a él lo habían traído, hacían como 5 o 6 días que lo tenían en el calabozo. Estaba en mal estado también el caballero. Y ahí empezamos nosotros a conversarlo, a recuperarlo un poquito, cuando lo sacan este señor José Retamal, sargento, que vive en la calle Rancife. Ese señor abre la puerta, sentimos sonar la puerta, nosotros pensamos que lo iban a echar para afuera. Claro, lo echaron para afuera, pero lo subieron arriba de un furgón tipo ambulancia, que tenía 2 almas cruzadas. Y ahí también empecé a ver los que iban en la matanza, a conocer las camionetas, los autos que iban, y un Fiat amarillo de los Carrascos, y una camioneta de Pancho Lozoro, y a él también, y al sargento Reyes, todos los mismos que he nombrado anteriormente. Civiles y carabineros, iban más o menos como 28 entre carabineros y civiles. Y ahí a nosotros los echan a ese furgón tipo ambulancia, con 2 almas cruzadas, lo echan y lo cierran la puerta. Y ahí sigue el camino hacia el sur. Parte esa camioneta, parte hacia el sur y sigue toda la caravana de vehículos que iba de atrás. Empezaron ahí a seguir. En una parte ahí en Rincón de Paine, que le dicen, a nosotros los bajan y dice sargento Reyes con Pancho Luzoro ahí. Aquí dijo, los vamos a matar, bueno, y los vamos a tirar abajo, al río. Y ahí está el Rincón de Paine, pasa un río en la Panamericana. Y vienen unos vehículos del sur que parece que eran los milicos. Alumbraron ahí un poco. Y ahí no, dijo, suban hacia arriba, les queda todavía tiempo. Y ahí los suben de nuevamente al furgón y los cierran la puerta ahí. Y sigue el furgón y ahí sigue la caravana de atrás del furgón de nosotros. Pero nosotros no sabíamos por dónde los llevaban. Y ahí dobla hacia la costa después, se mete en una parte muy mala, porque ahí, como iban nosotros, lo llevaban puros caminos de tierra, no más piedras y hoyos y cuestiones. Y allá cuando nos dimos cuenta nosotros, estábamos en esa parte del cerro, pero nosotros no sabíamos en qué parte podíamos estar. Los bajan y la noche estaba clarita la luna, clarita. Le pedimos a Alejandro Bustos que nos mostrara cómo y dónde ocurrió la masacre. Pusieron las camionetas, alumbraban hacia allá. Y a nosotros nos pusieron así. Lo hicieron levantar los brazos y ahí dijeron, aquí los vamos a matar porque no ponerse de acuerdo. Y ahí los levantamos los brazos nosotros y yo alcanzo a decirle, pero ¿qué de acuerdo, señor? Le digo yo. Y ahí levanto la cabeza para arriba yo y veo a la Virgen que va en una nube con así. Y ahí me encomiendo a ella y caigo para atrás yo porque ya estaba variado ya. Sentí un descosor, un dolor y me fui para atrás. Y ahí empiezan a caer los cuerpos que fuimos aquí en esta parte. Aquí cayeron los cuerpos, todos los cuerpos. Y saltaban ahí en el suelo. Y ahí, como yo, la noche estaba clarita. Entonces vieron dijo, huevón, le partimos la cabeza, el sargento Reyes con Francisco Luzoro. Y Claudio Origón, los Carrascos, los Tagles, todos estaban ahí, con las armas ellos. Y ahí empezaron a rematar a toda la gente que quedó viva, a los 5. Y ya hay uno que gritaba, porque a mí me pescaron y me tiraron ahí en la orilla. Y ahí yo los miraba, y ahí mutilaban a la gente con un yatagán, parece que era. Grande, le cortaron aquí la parte de los brazos. Y una persona que gritaba aquí en el Finado Ramírez, a ese le sacaron los ojos con el yatagán, al otro día amanecieron los ojos, ahí me decían, y la lengua, con las venitas de los ojos. Y ese Finado fue el que le cortaron la lengua porque gritaba que lo mataran, pedía que por favor lo mataran.
y al rato ya quedó callado todo y lo empezaron a botar hacia el río, hacia esta parte acá. Aquí botan a la gente. Aquí hay unos tremendos hoyos que se hacían en la época en septiembre, porque esto venía de agua como 5 o 6 metros de hondura este río. Toma mucha agua de varios ríos, Angostura, todas esas partes las toma todo este río. Y aquí empezaron a tirarlos para abajo de nosotros. Y ahí caí abajo, yo me empecé a ahogar. Y la desesperación me estaba ahogando, tiré unos agarrones con esta mano que me quedaba bien, porque soy baleado yo aquí. Me quebraron este brazo. Y ahí pude agarrarme, empecé a dar vuelta en ese remolino y un finado, Orlando Pereira, se agarró de mí que por favor lo sacara, que me quería morir ahogado. Y ahí no sé cómo Dios ir ahí se permitió que salimos nosotros para el frente. Hay unos desplayos de arena y totora, ahí salimos a esas partes. Y ahí me dijo que por favor, que si avisara a la familia que no me quedara callado, porque esa es la promesa que habíamos hecho cuando veníamos en el vehículo, de que el que quedara vivo, parece que ellos sabían que yo iba a quedar vivo, que todos me decían, tú como soy más joven, tenéis más resistencia, vais a quedar vivo, y avisa que estamos muertos aquí en este río para abajo. Entonces el finado duró poquito vivo, porque vinieron, empezó a vomitar sangre, y como íbamos nosotros desnudos, le salía por la parte de aquí el cuerpo, tenía 7 impactos, y esos son los 7 impactos que siempre he dicho yo lo vi. Y le metía los dedos así, le saltaba la sangre, y ahí él se empezó a estirar y murió. Ya de ese instante, ahí salí yo para el frente, hacia Filomena, por el remedio de las moras, partes de canales que habían, y en una parte del río, ahí daba la vuelta del río, tuve que pasar un palo, no hallaba cómo pasar porque la desesperación de donde me estaba entumiendo, andaba en puros calzoncillos y era desnudo. Y llegué a una casa donde cantaban por el canto de los gallos, llegué que me prestaran auxilio, ahí me echaron para afuera. Me echaron para afuera que no, porque iban a llamar los pacos y que me fuera. Ahí me fui yo y llegué a una parte donde estaba un torrantito. Y ese torrantito me prestó auxilio. Me pasó una chaqueta, me dio un poco de café caliente, que tenían un choquerito, tenían un jueguito ahí, y un choquerito puesto. Ahí me recuperé algo, me pasó el fósforo para que yo hiciera fuego más abajo. Pero no pude hacer, como tenía una pura mano, no pude hacer fuego. Metía los fósforos entre medio de las piernas así, prendí todos los fósforos y la basura de húmeda, como esa hora de las 4 o 5 de la mañana serían. Llegué y a una parte donde bramaban animales, ahí hay un corralón, ahí hay 2 bueyes. A montar de paja como pude y me gané entre medio de los bueyes porque ya me entumía. Lo que decía yo tengo que vivir para cobrar la venganza. Eso siempre lo dije, y la gente que estuve el otro día me decían que lo que hablaba yo era eso. Ahí el otro día anduve gateando porque ya no era capaz de andar. Gateaba por el suelo, todo machucado, desnudo, que ya no tenía sangre, que estaba desangrado casi. Llegando a un ministro que era don Gumecindo Acevedo, y le pedí que por favor me prestara auxilio y me echó que me fuera para el río. Ahí salieron los hijos que se levantaron en la mañana y ellos, papá, le dijeron, ¿cómo no te dais cuenta cómo anda el pobre? Le dijo, todo machucado y baleado. Y ahí le dijo al pesquenlo y lo llevan, van a botarlo al río, al agua. Y a los chiquillos me llegaron y me dejaron en unas totoras. ¿Viste el cerro de Ayayo, de esa esquina? Vi este cerro, porque de aquí más o menos habrían dado unos 2 o 3 kilómetros hacia abajo, por los ríos, por la orilla de los Poceros. Y ahí le dije yo qué cerro era esto, y ellos me dijeron que era el cerro de Cuyimeu. Yo le dije que ahí yo tenía un tío mío,
me preguntaron cómo se llamaba, yo le dije que se llamaba Marete. Entonces dijeron que lo conocía, que me iban a venir a avisar, y que yo estaba en esa parte baleado, que me habían baleado los carabineros en la noche. Ahí vinieron ellos y yo los seguí, atravesé el río, pasé por arriba gateando como podía, la desesperación de la muerte, y pasé el río, no caía al agua, gracias a Dios. Pero me recuerdo que yo veía darse vuelta al agua, porque pasa cualquier agua aquí abajo, un agua turbia así. Y después llegaron a este lado del río de Filomena y no me encontraron. Y ahí pensaron ellos que yo me habría caído al río, me habrían botado al río o me habría caído. Y por las pintas de sangre que iban por los palos para el otro lado, me siguieron ellos. Y un perrito que andaban siendo chicos, el tío y el primo Gatica, me hallaron al otro lado de un bosque, cerca de la casa allá de donde vivían ellos. Y ahí me trajeron hacia la casa de ellos acá. Ahí me dieron café caliente ellos porque yo estaba ya, hablaba poco y desangrado. Me colocaron una inyección, una dipirona para los dolores. Una niña que sacaba en Buin, era practicante. Y de ahí me recuperé un poco y empecé a contarle lo que me había pasado, pero era una desesperación que tenía muy grande, no aguantaba. Una desesperación que yo gritaba, creo, me daba vuelta como loco así. Desde ahí entonces avisaron hacia la casa mía, donde estaban mis papás, que todavía estaban bien ellos. Avisaron que yo no estaba muerto, no me habían matado, pero no estaba bien. Avisaron, y de ahí para que me vinieran a recoger, porque como no se podía andar en vehículos, gente así, entonces vinieron, una hermana mía vino con un hermano, vinieron de a caballo ellos a dejarme venda, y ya ven en qué estado estaba. Desde ahí me vinieron a buscar el día 19. Aquí estaban en esta parte estaban los charcos de sangre, tal como se los cuento yo. Estaban los charcos de sangre y el finado que yo había sacado lo habían tapado con basura. Estaba tapado con basura todavía. Alejandro recibió ayuda legal gratis de un abogado de derechos humanos en Santiago. La situación de estos 5 campesinos está en el contexto de otras 80 víctimas que aporta la localidad de Paine, que está a escasos 25 kilómetros de Santiago, una zona rural de trabajadores agrícolas, que desde el punto de vista de su población es la localidad que aporta más víctimas en proporción a su población. Es decir, Paine tuvo un holocausto propio, Paine tuvo un genocidio propio, y ha significado esta causa una situación muy compleja de investigación, precisamente por la cantidad de víctimas y fundamentalmente porque en Chile, desde el año 73 en que ocurren estos hechos, la justicia se anuló. Y no solo se anuló la justicia, sino que se anularon los aparatos policiales, se anularon todos los servicios públicos como colaboradores de la administración de justicia, porque todos fueron funcionales a la dictadura. Es decir, la dictadura en Chile fue una dictadura de verdad, una dictadura que en este caso puntual de esta zona rural vio la convergencia de civiles que utilizaron probablemente a los militares en esta tarea criminal. El sobreviviente de esta matanza consiguió atención médica en un hospital de Santiago. Tuve un poco tiempo, como un mes y medio más o menos, y ahí me llevaron al Barros Luco a mí, y me operaron el brazo, pude sanar. Alejandro siempre tuvo la precaución de no andar solo. Me vine aquí, ya empezó la gente, todo que yo había vuelto de nuevo. Todos se sorprendían de verme los que anduvieron en estos hechos. Civiles que anduvieron en la época matando gente, torturando gente, carabineros y civiles.
Los camioneros de Paine también participaron en la matanza, asegura Alejandro. El más que me perjudicó en todo esto fue el presidente de los camioneros. Mutualmente hice una querella contra él, que me trató de nuevamente él echarme en la camioneta, que eso está aquí en el juzgado, estaba en el juzgado de Wynn, ahora ya se pasó a San Bernardo. Alejandro es un testigo viviente de la masacre. Los asesinos querían silenciarlo. Ya los patrones no me dieron más trabajo. Lo que decían que ya no teniendo trabajo no voy a poderme alimentar, que me iba a morir yo y se iba a morir la familia. Estas personas, carabineros, civiles, a mí me agredían ellos, me molestaban, que ahí iba, que fusilaban aquí y acá. Durante los primeros años después del golpe, solo contaba con la protección de la Iglesia Católica. Y pidió un recurso de amparo a la vicaría, y de ahí empezó la vicaría, ya no fue más. Después venían investigaciones, paraban por ahí afuera y seguían viéndome. El caso está aquí, se me iba a ir de aquí. Es que Paine tiene además una situación casi inverosímil, propia de una novela de García Márquez, ¿verdad? En términos de que conviven en un mismo pueblo los victimarios y las víctimas, y se encuentran todos los días o en la farmacia, en el supermercado, en las calles, a pesar de que hoy día, ya en el 2013, indudablemente que el transcurso del tiempo va haciendo su mella y han ido desapareciendo algunos de estos actores principales, pero los fundamentales todavía siguen en Paine y las víctimas siguen reclamando justicia. Por muchos años, Alejandro resistió con valentía las amenazas y el acoso del Escuadrón de la Muerte de Paine. Como 15 a 20 años que no podía vivir tranquilo, porque ellos sabían dónde estaba, no sé cómo, pero sabían, porque yo lo más que viví trabajando afuera de aquí de la casa, yo llegaba el día sábado, a veces llegaba en la noche, que ellos no sabían, y trabajaba para afuera. Trabajaba allá para Culeo, Rangue, para los cerros, parte de los cerros. Que eso también a mí me hacía bien, porque yo no veía a nadie más que una persona, dos personas que trabajaban, ¿no? A veces solo trabajaba. Las hijas mayores no pudieron continuar sus estudios básicos, relata Alejandro. Cuando las niñas tenían ya 12 para 13 años, las más grandes, que empezaron a trabajar con una empresa japonesa, a llenar bolsitas ellas, de tierra de hoja. Y ahí les tomaron bueno a las chiquillas y empezaron las polinizaciones, empezaron a hacer todos esos trabajos. Empezaron ya ellas a trabajar, por eso ellas no pudieron estudiar estudios grandes, ¿me entiendes? Puro hasta sexto año nomás y estudiaban y trabajaban. Así empezó la vida de nosotros. Lo vi que se lo llevaban y de ahí no lo vi más, o sea, ya no me di cuenta más de lo que pasó en realidad. Cuando después nomás supe que no, porque no lo habían alcanzado a pillar y se les arrancó en esa oportunidad y no lo alcanzaron a pillar. Y mi problema fue en realidad, yo y mis hijos, es que tuve que criarlos prácticamente sola, porque Alejo nunca tuvo trabajo en realidad por acá. Él siempre tuvo que trabajar para los cerros. Hay acá un caballero que le dio trabajo en ese tiempo, que era don Marcial Tabernet. Ese caballero le dio trabajo en el cerro, pero siempre afuera, nunca en la casa. Entonces tuve que yo hacerme cargo de los hijos, que vivían en la parcela en ese tiempo, de criar animales, de sacar leche en la mañana, de criar chancho, de todo lo que podía, porque en realidad lo que él ganaba no era mucho. Y él bajaba solamente a dejar su plata y después se iba. Y
Y a los hijos en realidad les afectó, en el sentido de que él siempre les decía, no digan de que yo soy su papá. No digan a nadie. Si ustedes vienen en colectivo y les preguntan quién es su papá, no digan. O lo hacía bajarse, o que tenían que bajarse unas tantas cuadras más allá, cuando vivíamos aquí. Ya los chiquillos estaban grandes, les decía, no se bajen al frente de la casa, bájense más allá. Cosa que nadie supiera dónde vivían. Porque el problema del Alejo, el temor del Alejo era que se desquitaran con los chiquillos, porque era en ese tiempo como una querella, que tuvo que ir harto tiempo a declarar a la fiscalía. Después vinieron estas otras cosas, que él siempre era llamado como testigo vivo. Entonces, los chiquillos, los hijos de nosotros, no sabían nada de lo que pasaba. No sabían por qué su papá les decía que no tenían que decir que era su papá. No sabían por qué tenían que bajarse más allá. Cuando ellos ya fueron un poco más grandes y tuvieron acceso, porque yo tampoco, los libros que empezaron a salir, yo tampoco se los dejé a la mano. Porque yo quería que crecieran con una mente sana, no inculcándoles, oye, esta persona es mala porque es mala y que hizo esto y lo otro. No era la idea de nosotros que ellos se criaran con ese odio y rencor. Después que fue las elecciones del 89, ya yo en ese tiempo tenía 9 años. Cuando se retornó la democracia acá en Chile, yo me enteré a la edad de 11, 12 años, no me acuerdo bien, pero me enteré cuando salió mi papá en un reportaje de Informe Especial. No los dejaron a nosotros verlo, pero me enteré en el colegio, que mis compañeros empezaron a decir que ella salió en reportaje, que lo habían fusilado, yo no tenía idea. Después le pregunté a mi padre cuando llegué acá a la casa qué es lo que había pasado, y ahí ellos me contaron, ¿ya? Que habían tenido problemas en ese tiempo, que recibía constantemente amenazas de que si él hablaba iban a cargar con la familia. Entonces, por eso yo después entendí muchas cosas, porque mi papá no los dejaba a nosotros salir, como ir a jugar a la pelota con los demás compañeros de curso, no nos daba permiso para ir a las fiestas de cumpleaños. Muy pocas veces fuimos a fiestas de cumpleaños, que fue con un carabinero que tenía el amigo, que era don David. Entonces a esas fiestas nomás íbamos con mi hermano, que era Gabriel, y yo. No, cuando ya estábamos en octavo, sí, porque ahí empezaron, no sé si ellos sabrían y no hablaban, pero cuando ya hubo el cambio, ahí mis compañeros empezaron a decirme cosas por los informes que salían en la tele, que mi papá tampoco nos dejaba ver esas cosas al tiro. Y cuando los compañeros decían, oye, tu papá sale en la tele, nosotros quedábamos así como para adentro, porque decíamos, ¿qué es eso? No entendíamos. Y ahí mi papá tuvo que decirnos, porque en el colegio se empezó a formar más como revuelo la palabra de lo que estaba pasando. El Alejo nunca salía junto con ellos tampoco. Casi nunca fue a las graduaciones. Entonces a ellos les afectó en ese sentido. Les afectó porque, pongámosle, usted sabe que son importantes las graduaciones de kinder, de octavo básico, de enseñanza media, y él nunca estuvo ahí. Porque el temor que tenía era eso, que en realidad lo identificaran como hijos de él y tomaran represalia contra su hijo. Yo tampoco decía que era la señora Alejandro Busto. Siempre nos decía que nos dijéramos que éramos hijas de él, menos en ese tiempo. El Alejo, él siente como una lejanía de su hijo grande, pero yo le digo es por eso, porque ellos no se criaron. En cambio les falto yo 5 minutos y andan detrás, llamando. Entonces le digo yo, es eso, porque tú no estuviste con ellos, no porque no quisiste, sino que porque no pudiste, no pudiste estar con ellos, pero ellos ahora entienden esa parte, porque yo les digo, él tuvo que trabajar, pero al final a ellos nunca les faltó nada. Y hubo gente que nos apoyó harto acá, porque nosotros teníamos un casero que tenía un negocio de mercadería. Nosotros le pedíamos manual, o sea, la mercadería como el azúcar y el arroz, esas cosas, se la pedíamos en el año. Hacíamos una lista todos los meses y se la pedíamos. Y en el tiempo cuando había plata, se le pagaba anual. El caballero del pan todavía nos deja el pan, así que todos los días nosotros dejamos el pan a esa misma persona. O sea, no porque nosotros ahora podamos tener la posibilidad de comprar,
vamos a otro lado, sino que la misma persona, porque es la persona que nos ayudó cuando nosotros necesitábamos, en realidad. Así que esa es como la historia que nosotros vivimos en poquitas palabras, digamos. Y siempre he buscado la Alejo Parcero. No sé si se sentirá más seguro, no sé si porque a lo mejor psicológicamente algo le quedó. Porque cuando está aquí, yo creo que se levanta 5 veces en la noche a mirar por la ventana, a darse una vuelta, de repente siente bulla para acá, se levanta. Y yo le digo, de repente son los perros, de repente eso, pero él se levanta varias veces en la noche. Entonces ella no, pues dice que duerme de corrido, dijo, yo me acuesto en la noche cuando ya se oscurece, como no tiene luz, la pura linterna, y hasta las 5 de la mañana. Y a las 5 de la mañana él se levanta. Entonces, yo creo que psicológicamente algo le tiene que haber quedado, porque el tratamiento psicológico no tuvo porque al final él como que no cree en esas cosas de contarle sus cosas a otra persona. María Cecilia nos comenta sobre los responsables de los crímenes de Yo en Paine. realidad no soy una persona rencorosa, no soy una persona que me haya amargado la vida esta situación. Yo he estado viendo que la mayoría de esas personas que participó en cosas acá en la comuna ha muerto, la mayoría ha muerto, y ha muerto con enfermedades que en realidad uno sabe que son dolorosas. Y otras que no han alcanzado ni siquiera a pedir, a pedirle perdón a Dios por lo que hicieron, porque murieron así de una, digamos. Pero yo no soy una persona rencorosa, en realidad lo que pasó tuvo consecuencias malas para algunas personas, y que la gente a los 40 años haya venido a decir mucho por televisión, oye, que pedimos perdón. Yo creo que un poco tarde ya, un poco tarde para eso. Deberían de haberse preocupado en ese tiempo de la gente que estaba pasándolo mal. Yo siempre he contenido al Alejo. Yo siempre lo he contenido en el sentido de, porque era un principio cuando era más joven, digamos. Él quería siempre tomar justicia. Entonces le decía, no, pues, ahora tú no eres nada tú solo. Ahora estoy yo, están las niñas. Entonces no. ¿Qué van a hacer? Le digo yo, ¿qué voy a hacer yo sola con las chiquillas? Porque nosotros tuvimos hijas mujeres primero. Entonces le dije, ¿qué voy a hacer yo con ellas? Tendría yo que trabajar, ellas quedarían, no sé, pues a cargo de los abuelos. Y no es lo mismo que ellos tengan su propia casa que vivir ya llegado prácticamente con sus abuelos. Le preguntamos a Benito y a Ana si se han encontrado en la calle con algunos asesinos de Paine. No, yo no los conozco. Él tampoco nunca me lo ha querido mostrar. La verdad no, porque mi papá nunca nos ha nombrado a las personas, pero nunca nos ha mostrado, ¿sabéis qué estos son? Nunca nos ha dicho nada. Siempre ha querido que no sepamos esas cosas. Siempre, lo que sí nos pedía harto que no dijéramos de quién éramos hija. Yo creo que por el miedo nos pasará algo, no sé. María Cecilia nos entrega su opinión sobre la reforma agraria durante el gobierno de Allende. Que en ese tiempo se dieron dos cosas, para mi opinión personal. El gobierno de ese tiempo se dejó influenciar por algunos partidos, que no empezó a hacer las cosas muy bien, se apresuró mucho, y vinieron los problemas de los revanchismos, porque aquí, como hubo reforma agraria, se les quitó la tierra a los dueños y se le entregó a los campesinos. Y eso fue como venganza en el sector de aquí, tantos militares que anduvieron como carabineros y civiles. O sea, carabineros reclutaron, yo creo, a los civiles, y los civiles tuvieron la oportunidad para vengarse a la gente. Pero la gente, ellos participaron de un proceso de reforma agraria que a lo mejor en algún momento lo pidieron,
pero ellos no actuaron como diciendo, oh, yo te voy a quitar la tierra y va a ser mía. No, pues eso vino por consecuencia de leyes. Entonces prácticamente la gente pagó aquí justo por pecadores, como se dice. Normalmente estos campesinos de Paine, en su gran mayoría, eran beneficiarios de la reforma agraria que había realizado el presidente Frei y el presidente Allende. Vivían en asentamiento, de manera que allí se fue creando un caldo de cultivo, un conflicto entre los terratenientes, los dueños de la tierra, y estos campesinos que se fueron quedando con esas tierras precisamente en un proceso legal como fue la reforma agraria. De manera de que había en Paine una suerte de condimentos para esperar una reacción y una represión de esta naturaleza. Eso es importante porque en el caso de Paine está claramente individualizada la participación de militares, está claramente identificada la participación de carabineros y la participación también de civiles de la propia localidad de Paine. La gente en realidad fue aquí en la zona de Paine, fue más revanchismo que querer matar a algunos políticos, porque aquí el Alejo no sabe de política. Yo tampoco. La gente campesina no se preocupa de eso. La gente del campo se preocupa solamente de trabajar para sobrevivir. Y en esos tiempos sí que había que sobrevivir, porque si estamos... Por ejemplo, le quitaron la tierra a los dueños y se la entregaron a los campesinos, pero era como, no sé, pues como darle una cosa nueva a un cabro chico. La experiencia traumática de la familia Bustos ha sido apreciable, nos dice María Cecilia. Eso es cierto, imagínense, a mí me afecta, que yo fui, como digamos, espectadora y por eso yo trato de que el Alejo no salga mucho de estas cuestiones, porque yo sé que a él le afecta más, porque tiene que volver a decir lo mismo que él vivió. Entonces, es como la herida está un poquito sana y volvemos a hacerla sangrar de nuevo. Entonces, esa es la situación. Con estas cosas de entrevistas, cada vez que lo hace, como que lo veo cada vez más acabado. Entonces, yo creo que es más una rabia profunda de ver a estos gallos sueltos acá en Paine, que andan libres, o sea, mataron gente, o sea, no solamente a los compañeros de él y el fusilamiento de él, sino que mataron 70 personas, o sea, estamos hablando de... Fue una matanza acá en Paine, y ellos andan sueltos, no hay justicia. Y eso es lo que la gente acá en Paine muchas veces trata de pelear eso, ¿entiendes? Y bueno, uno también le da rabia, pero yo le trato de hablar con él y decirle, o sea, si hay Dios, Él va a hacer la justicia, ¿ya? Si existe Dios. Su familia destaca que Alejandro no puede soportar que los asesinos de Paine aún no han sido sentenciados, no están en prisión y aún siguen libres. Yo creo que eso es lo que espera Alejo, ha esperado siempre, la justicia. Él ha esperado siempre justicia, pero imagínense, ya van 40 años. 40 años y a él le ha tocado andar en todas estas cosas, entonces para él es difícil, porque imagínense, lo han llamado para de nuevo cariarse con la persona. Lo fue yendo a la fiscalía, y allá en la fiscalía no tenía defensa de nada, él iba solo. No tenía abogado de ninguna, ni de la vicaría, ni de ninguna parte. Acá en el juzgado de Moín también, cuando teníamos juzgado acá en Moín, también le tocó ir un día. Y ahí casi quedaba para adentro, porque en ese tiempo era tanta su rabia que él esa vez se puso a decirle cosas a la persona que tenía que cariarse con él, que casi el juez lo pasa para adentro, entonces, como se dice, casi lo deja detenido. O sea, yo creo que cualquiera que quisiera hacer justicia por sus manos con lo que hicieron, porque fueron los compañeros de él, amigos, ¿entendés? O sea, los que mataron ahí fueron compañeros de él, trabajaban con él y eran súper amigos. Entonces la indignación y la impotencia de no poder hacer nada, eso, mi mamá le controlaba los impulsos a mi papá. Yo siempre eso lo veía cuando era chico, y papá siempre eso le daba rabia. A mí me hace sentir así como orgullosa de que él quiera que sus compañeros tengan la justicia que no pueden tener porque están muertos. Y eso me hace sentir orgullosa de él. Le preguntamos a Cecilia sobre lo que ella espera en el futuro. Que haya justicia, aunque la mayoría de las personas ya están muertas,
pero por lo menos que haya un precedente de que se hizo justicia y que esas personas salieron condenadas, porque en realidad eso es lo que hace falta acá, yo creo, la justicia, porque nunca este país ha sido capaz de hacerle justicia a nadie, partiendo desde Pinochet para abajo. A Pinochet nunca se le acusó ni se le pudo condenar por nada. Entonces desde ahí partió mal la cosa, porque si no paga el que está más arriba, el que manda. O sea, los demás son mandados. Entonces desde ahí tenía que haber partido la justicia, porque ese habría sido un precedente grande que él hubiera tenido que pagar por lo que él mandó a hacer. Yo me da lata por los hijos de esas personas también, porque en realidad a lo mejor ellos eran chicos cuando su papá hizo lo que hizo, y así como los míos fueron afectados de una forma, esos hijos van a ser afectados de otra forma, aunque ya sean hombres grandes. Esa fue en realidad la historia de nosotros del 74 que nos casamos, porque antes éramos pololos así nomás. Esta Virgen que está aquí es una imagen que está muchos años, más de 200 años. Y es creencia mía que nací en Champa, y aquí nació mi padre, nació el abuelo, nacieron los bisabuelos, mi madre, cerquita de aquí, todas estas partes. Esta imagen es de la Virgen de Purísima, es una cosa muy grande que hay aquí bajo esta piedra. Esta es la Virgen que cuento yo cuando me fusilaron, cuento que la vi en una nube hacia arriba. Cuando me plantaron los balazos la vi a ella hacia arriba y me encomendé a ella. Y de ahí ya al rato desperté en el agua ahí ahogándome. Ese tanto, yo creo que ella es la que me salvó. Tengo esa creencia y siempre la tendré. Estos fallos, ya desde hace 13 años a la fecha, nos vienen diciendo de que hay delitos que son imprescriptibles. Y que los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra, como estos que pasaron en Paine, van a ser perseguidos cualquiera sea el tiempo que haya transcurrido. Por estos crímenes, la humanidad ha establecido que no pueden prescribir nunca, y que pueden y deben ser perseguidos por siempre. Y eso significa ¿qué cosa? Notificar a las eventuales futuras dictaduras de esto, de que no pueden volver a incurrir en este tipo de tratamiento a sus semejantes, ¿verdad?, con crímenes tan graves como los que se cometieron en Chile, porque esos crímenes los van a perseguir donde quiera que estén y donde sea el lugar que los hayan cometido y cualquiera sea el tiempo que hayan transcurrido. Mónica era solo una niña cuando los asesinos de Paine ejecutaron a su hermano mayor Orlando Pereira. El día de la masacre, Alejandro salvó de ahogarse a Orlando, pero él ya estaba mortalmente herido. Todos lucharon por formar el asentamiento en esos años, en el año 72, 73, y se lo llevaron carabineros y civiles de Paine a Cuyepaumo, y ahí nunca más llegaron. Ya 41 años y nunca han tomado los culpables. Fue nuestro hermano, mi cuñado Raúl Lazo, él se fue con mi hermano también a presentarse a la comisaría de Paine. Él era casado con mi hermana, dejó 6 hijos, todos chicos. Los papás ya no están, se fueron con ese dolor. Prácticamente las más chicas quedamos solas en la casa, porque ella salía a buscarlo en ese tiempo, después del 17 de septiembre, cuando los mataron. Ahora como que se está moviendo algo, pero no ha pasado nada de 41 años. Ojalá que pasara algo, que los detuvieran, porque ellos se ríen, andan en su vehículo aquí en Paine. Alejandro continúa buscando ayuda para acelerar las sentencias de los culpables de los crímenes de Paine.
verdad es que no gana absolutamente nada con separar la querella, salvo demorarlo. Entonces hagamos lo siguiente, Alejandro. Yo voy el lunes, averiguo el estado de la causa. Le preguntamos al abogado Eduardo Contreras cuál es la razón de la demora de los juicios durante el periodo post-dictadura. La respuesta de fondo es política y tiene que ver con la transición chilena, con la naturaleza de la transición chilena. Si el dictador hubiera sido derrocado, que nunca lo fue, la situación sería otra. Si Pinochet hubiera sido derrotado política o militarmente, la situación sería otra. Pero no se olviden nunca que Pinochet negoció con un sector de la oposición. Este engendro de transición democrática que tenemos nosotros, que no es ni transición ni nada, este negocio con la dictadura, espurio, al margen del pueblo, a espaldas de la gente, se negoció entre determinados partidos que después formaron la concertación de Partidos por la Democracia y la dictadura. Y hubo compromiso de ambas partes. No se podía tocar a Pinochet. No hay que olvidar que en la reforma constitucional del año 89 se estableció que no podía haber juicios políticos hacia atrás, es decir, para liberar a Pinochet. Acuérdense que Pinochet fue abrazado por el señor Saldívar en el Congreso Pleno y fue senador, pues, en regímenes de la concertación. ¿Cómo iban los jueces a tener la seguridad que ellos no iban a ser perjudicados si investigaban los crímenes de la dictadura, si veían que los demócratas, entre comillas, se abrazaban con el dictador? Esa es la razón de por qué ha costado tantos años llegar al punto que hemos llegado. Porque claro, los jueces son también seres humanos, el juez de primera instancia quiere llegar a la Corte de Apelaciones, este quiere llegar a la Corte Suprema, se jugaban su destino personal de una manera egoísta, pero explicable desde el punto de vista de lo que somos los seres humanos, y por consiguiente, a lo más que se atrevieron en el 98 fue empezar por los detenidos desaparecidos, porque era el drama más fuerte. Luego, no es que no se pudiera, siempre se pudo presentar querella y de hecho se presentaron, pero el interés de los jueces se radicó, si es que podemos llamarlo intereses, siempre en primer lugar sobre el tema de detenidos desaparecidos, luego por los ejecutados políticos, y efectivamente el tema de los torturados fue una suerte de pariente pobre. Tiene que ver con la voluntad de los jueces que estimaron que ya con que investigaran lo más grave, que eran los detenidos desaparecidos, cumplían su papel. Presionado siempre, porque no te olvides que el propio juez Juan Guzmán fue presionado por un subsecretario de Justicia que le fue a pedir que ya parara los juicios contra Pinochet. Ese es el Chile real, ese es el Chile de verdad. Por lo tanto, es explicable que alguna gente haya demorado años en presentar su querella por tortura, o que no se hayan presentado todas las querellas por tortura que debieran presentarse. Y te voy a dar un ejemplo. El número de prisioneros políticos se está situado en alrededor de 35.000 pesos, que significa que 35.000 chilenos y chilenas fueron torturados, porque los presos políticos no iban a pasear ni a tomar descanso a las cárceles, ni a los campos de concentración. ¿Y cuántas querellas hay en total en Chile? 1.500, de las cuales el 80, el 90% por detenidos desaparecidos o por ejecutados políticos, lo cual quiere decir que el margen de querellas por tortura es muy mínimo, porque la gente fue perdiendo la confianza. La gente no intentó siquiera querellarse por tortura porque veía esta indolencia en los tribunales. Pero a su vez la indolencia en los tribunales se explica por ese pacto espurio que se hizo entre la dictadura y los demócratas reales o supuestos, que entendieron que era la manera de poner término a la dictadura. No es nuestra opinión. Creemos que debió haberse luchado hasta el final para derrotar a la dictadura. No, eso no ocurrió, hay que conformarse con lo que hay. Por eso el señor Aylwin decía justicia en la medida de lo posible. Y lo decía Aylwin, que había apoyado el golpe. Fue el primer presidente demócrata. Por lo tanto, si tú no te pones atención a la naturaleza específica de lo que fue la transición chilena, no entiendes nada. Y no se entiende cómo estamos ahora esclareciendo los hechos. Tiene que ver con el paso del tiempo y con que la movilización social y la lucha de los familiares ha ido radicalizando la situación y creando un campo mucho más propicio, que se pese en que hoy día podamos ir a ver al presidente de la Corte Suprema y conversar con él francamente en los temas de derechos humanos, en circunstancia que el 73 el presidente de la Corte Suprema era un golpista, que declaró ilegal al gobierno del presidente Allende, y que durante años la Corte Suprema fue reaccionaria y no se atrevía a tocar a Pinochet ni con el pétalo de una rosa. La banda presidencial a Pinochet se le impone el presidente de la Corte Suprema cuando el golpe de Estado. Es decir, hay que entender la historia del país para comprender por qué están pasando todas estas cosas. La agrupación de familiares ejecutados políticos nos entrevistamos a mediados de enero con el presidente de la Corte Suprema,
que asumió recién este año el señor Sergio Muñoz. Nuestra agrupación le quería hacer reconocimiento en cuanto a su trayectoria como juez, como investigador en los casos de violaciones de derechos humanos, que ha tenido una destacada participación de investigar, de llegar a la verdad y condenar a los victimarios con penas realmente que se condice con la gravedad de los delitos que cometieron. Después de 41 años de la matanza de Coyhaique, los familiares de las víctimas continúan recordando a sus seres queridos. Ellos exigen acelerar las sentencias de los culpables. Ellos reclaman sentencias de acuerdo a la gravedad de los crímenes cometidos. Todo esto ha ido muy lento, vamos a morir nosotros y esto va a terminar. Nuestros hijos van a quedar con eso, que nunca fueron presos estos. Alejo, con frustración e impotencia, espera las sentencias de los miembros del escuadrón de la muerte de Paine. No, nunca me lo he olvidado. No tengo es lo que pienso eso, porque todas las otras cosas me lo olvidan. Esto yo lo tengo en mi mente, es como una grabadora que tengo en mi mente de todo lo que me pasó.